¿sí? Le doy la palabra al director del Instituto de Formación Docente número 11, el profesor Javier Méndez, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Ale. Nuevamente bienvenidos a todas y a todos a esta charla, a este encuentro en el que generosamente Atilio nos acompaña nuevamente. Ya han pasado, Atilio, y les comento a los que están aquí, a quienes han ingresado el año pasado, este año al instituto. Han pasado casi 2 años desde que Atilio nos visitase, allá por el 2019 en el Instituto 11, siempre bien dispuesto. En ese contexto, brevemente, nosotros veníamos desde el Instituto 11 de luchar por mantener la carrera de Ciencias Políticas, que en ese momento se quería cerrar, ¿sí? Muchos recordarán eso. Y en ese sentido, en el 2019, Atilio nos acompañó con una charla, con un encuentro en el contexto de unas jornadas que se llevaron adelante a 36 años de la recuperación de la democracia. Y yo acá les estoy compartiendo, para quienes estuvimos ese día y para los nuevos y nuevas que están ahora, ese momento, y es por eso que esta breve presentación quiere ser también un recuerdo. Parece hace tanto tiempo con esto de la pandemia, ¿no? Y sin embargo se cumplen ahora 2 años, porque esto fue allá por un 6 de septiembre del 2019. En esa ocasión, Atilio nos hablaba del contexto de América Latina, en un contexto de neoliberalismo. Atilio, que luego, si quiere lo va a ampliar, venía también de presentar un gran libro, El hechicero de la tribu, dedicado a Mario Vargas Llosa. Y bueno, simplemente estas breves palabras de agradecimiento, de recuerdo, de memoria, por ese acontecimiento, ¿sí? Así que bueno, en nombre de todo el Instituto 11, agradecerles a ustedes, especialmente a Atilio, por acompañarnos una vez más. Bueno, gracias Javier. Como coordinador de la carrera, le agradezco a los y las estudiantes y a los y las profesoras, ¿sí?, por estar y por todo lo que hacemos para intentar dar un marco de formación sólida y de compartir el conocimiento. Bien, gracias a Atilio y a Emilio también, no solo por su capacidad intelectual, sino por construir comunidad, ¿sí?, compartir el conocimiento. Queremos ofrecerles una formación sólida, y hay muchos antecedentes en la carrera de estos espacios que muchos profes, sí, queremos agradecerles, estos sí que ponen mucho empeño y horas, y a todos los estudiantes también. La profesora Graciela Tancredi va a iniciar ahora sí la jornada de hoy, que es sobre geopolítica. Profesora Graciela. Estás muteada, Graciela. Bueno, ¿me escuchan ahora? Bien. Primero agradecerles, bueno, a las autoridades del instituto, a Atilio, a Emilio, que me facilitó la posibilidad de poder invitar a Atilio, y bueno, que hoy por un problemita de salud no puede compartir con nosotros este espacio. Esto es un aspecto en algún punto negativo y también positivo, porque Atilio nos va a brindar más tiempo, todos sus conocimientos y sus aportes, y vamos a disfrutar de poder escucharlo y compartir su aporte teórico. Y bueno, en líneas muy generales mi objetivo es contarles en qué consiste este proyecto, ¿no? El eje del proyecto en particular consiste en pensar
la geopolítica dentro del sistema internacional del siglo XXI y reflexionar sobre el nuevo orden mundial y su impacto en Latinoamérica, especialmente teniendo o tomando como referencia el contexto de la pandemia y los avances y retrocesos del orden neoliberal. Para ello no mejor que contar con el aporte, en este caso, de Atilio Borón, ¿no? Pero bueno, les comentaba, la idea es pensar la geopolítica a través del análisis de las relaciones e interrelaciones que existen entre las distintas dimensiones de las ciencias geográficas y su influencia en las decisiones del Estado, tanto en política exterior como en política interior. Es decir, tomar, por un lado, las características territoriales, físicas, los recursos que cada Estado tiene, tener en cuenta su cultura y por supuesto la capacidad del ejercicio de soberanía para la toma de decisiones o su participación en el sistema internacional, ¿no? Además, otro eje tiene que ver con que estamos en presencia en el sistema internacional de múltiples actores, entre quienes la interdependencia es muy compleja, y se articula a través de redes político-militares, económicas, comunicacionales, tecnológicas, etc. Vivimos en un sistema unimultipolar o multipolar, con actores relevantes como por ejemplo Estados Unidos, Rusia, China, etc. Pero sin duda una de las variables más relevantes a tener en cuenta en el análisis es la variable económica, la cual nos remite necesariamente a pensar en y caracterizar al capitalismo, ¿no? Para ello, creo que Tomás y Manuel Wallerstein nos explica en algún punto este objetivo del capitalismo de ignorar fronteras y de alguna manera buscar beneficios. Y a medida que crecía en riqueza y en influencia, el capitalismo va desarrollando el sistema mundo integrado, basado en la lógica del mercado y del beneficio. Este sistema se caracteriza por explotar los recursos naturales de los países y el trabajo de los países más pobres, y dificulta así su desarrollo, por lo cual los países se benefician de manera desigual en el sistema económico mundial moderno. Pero naturalmente hoy la sociedad vive en constante incertidumbre y conmoción, debido a múltiples razones, como por ejemplo las transformaciones en materia de seguridad, el terrorismo, el crimen internacional, la violación masiva de los derechos humanos, y por los propios impactos de la globalización a través de las nuevas tecnologías, el cambio climático, el desequilibrio económico, la situación dramática de los migrantes, la gran desigualdad, por citar algunas. En el nuevo tiempo mundial, este nuevo tiempo mundial nos hace pensar o prestar especial atención en hechos como la privatización de la guerra, la gobernanza y el desarrollo sostenible. Además, a toda esta situación sumamos la pandemia. Esta pandemia que nos pone a prueba, en realidad pone a prueba el sistema de salud mundial, sus recursos y el papel de los estados en materia de salud en la búsqueda de soluciones. Pone en tela de juicio a la Organización Mundial de la Salud, a los lobbies de los laboratorios. En realidad afecta notablemente el rol del Estado y de los estados en el tema especialmente de la salud. Y para finalizar este pequeño recorte del proyecto que encaminamos, tomando como base el modelo argentino, vemos que su inserción en el sistema internacional va a depender de los ciclos económicos y políticos imperantes. Por lo cual la Argentina se ha caracterizado por sus fluctuaciones en términos de políticas públicas
y por los cambios bruscos y frecuentes en la política económica. Esta oscilación pendular, según Diama, se da entre dos corrientes, que son antagónicas. Una corriente expansionista o popular y la ortodoxa o liberalismo económico, neoliberalismo, etc. En medio de estas dos corrientes antagónicas está la burguesía nacional, urbana, local e industrial, que forja alianzas con uno u otro sector dependiendo del ciclo imperante económico. Digamos, en líneas generales, les tiré un par de ideas que tienen que ver con nuestro proyecto, inquietudes, y fundamentalmente me parece relevante darle la palabra ahora a Atilio, no sin antes citar un recorte de su amplia trayectoria. Así que me remito ahora a contarles un poco esta historia académica de Atilio Borón. Es politólogo, es sociólogo, doctor en ciencia política de la Universidad de Harvard, actualmente es director del Centro de Complementación Curricular de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es asimismo profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Recientemente se retiró en calidad de investigador superior del CONICET, fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, es doctor honoris causa de las Universidades Nacionales de Cuyo, Salta, Córdoba y Misiones en la Argentina, de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Badal de Cabimas, Venezuela, Premio Internacional José Martí de la UNESCO 2009, y Premio Honorífico de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada de la Casa de las Américas, La Habana, Cuba, año 2004. Bueno, con esta Graciela, presentación... ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. Perdón, Atilio, un segundo, le pido disculpas. A los y las estudiantes y los profes, podemos elaborar reflexiones o preguntas que luego retomaremos en el chat. Seguimos con los micrófonos silenciados. Era solo eso, perdón. Bienvenido, Atilio. Bueno, buenas tardes a todas, de vuelta. Un placer muy grande estar acá, una vez más en el instituto. Gracias Javier, gracias Alejandro, gracias Graciela por la presentación tan amable, tan cariñosa que hicieron. Yo voy a, lamentablemente Emilio tuvo un problema de salud, no es grave, es abierto, pero para que no se inicie, pero sí que lo ha sacado de la posibilidad de compartir con nosotros esta reflexión sobre la problemática geopolítica. Yo voy a tratar de presentar de la manera más ordenada posible respecto de... Atilio, ¿lo interrumpo? Hay un problema de sonido. ¿Podría acercarse o subir el volumen? Le pido perdón, Atilio. Discúlpeme, así anticipamos ahora. Le pido disculpas y gracias. No, déjame ver. A ver, ¿y ahora me escuchan bien? Un poco mejor. ¿Sí? Un poco mejor, pero bajo. Bajo todavía. Un poco bajo. Déjame ver, voy a cambiar el micrófono. Ahora muy bien. Ahí, perfecto. Ahora muy bien. Perfecto. Ahí se Ahí escucha muy bien. bien. Ahí. Sí, Atilio. Bueno. A ver ahora, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, señor, muy bien. Bueno, les decía que muchas gracias por la invitación y que yo voy a tratar de hacer una presentación lo más ordenada posible sobre cómo yo veo la problemática geopolítica en el mundo actual, ¿verdad? Que es una situación que está cambiando muy rápidamente y les explico por qué. Porque las grandes transformaciones en el sistema internacional, en las relaciones de fuerzas que hay en el sistema internacional, siempre estuvieron marcados
por hechos dramáticos o por acontecimientos trágicos, ¿verdad? Pensemos un poco. El comienzo del orden bipolar, después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera está marcado por el estallido de 2 bombas atómicas que Estados Unidos arrojó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que de alguna manera acabaron con la Segunda Guerra Mundial que destrozó a los países que antes de alguna manera se plantaban como competencia de Estados Unidos. Pensemos en el Imperio Británico, ¿verdad? Que durante mucho tiempo fue quien manejó las riendas del sistema internacional. El Imperio Británico tiene un derrumbe precipitado, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial, y ese gran acontecimiento, ¿verdad?, trágico acontecimiento del fin de la Segunda Guerra, con el estallido de los 2 artefactos nucleares en Hiroshima y Nagasaki, marca el comienzo de una nueva era, el llamado orden bipolar, ¿verdad? Ese orden bipolar dura en la medida en que uno de los polos sobrevivía a todas las presiones y a todos los ataques. Es decir, en la medida en que la Unión Soviética pudo contener la ofensiva lanzada por Estados Unidos, sobre todo a partir de la década de los 80 del siglo pasado, sobre todo a partir de la gestión de Ronald Reagan y a partir de la influencia conjunta que para modificar el escenario internacional desempeñaron no solo Ronald Reagan, sino Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, y el Papa Juan Pablo II, que fue un cruzado anticomunista y que batalló incansablemente para acabar con la Unión Soviética y los países del este europeo, las llamadas democracias populares del este europeo. Ese mundo se viene abajo estrepitosamente, primero con el derrumbe del muro de Berlín en noviembre del 89 y después en 1991 y principio del 92, cuando la Unión Soviética simplemente proclama su autodisolución. Perdón, ¿verdad? Ahí tienen otro acontecimiento dramático de la escena internacional. ¿Qué marca eso? Marcó el fin del orden bipolar. Y a partir de ahí, académicos de Estados Unidos, expertos, técnicos, politólogos, comenzaron a plantear la tesis de que Estados Unidos daba comienzo a finales de la década de los 80, principios de los 90, a lo que ellos llamaron, en un alarde de optimismo, el nuevo siglo americano. Y surge ahí la teoría del unipolarismo, o sea, ya no había más un orden bipolar, Estados Unidos había triunfado en la Guerra Fría, la Unión Soviética había desaparecido, el campo socialista había desaparecido, el Pacto de Varsovia se evaporó, no dejó rastros, ¿verdad? Y por lo tanto hubo teóricos muy ingenuos, a mi manera de ver, que plantearon de que, bueno, ya desaparecida la Unión Soviética, Estados Unidos tenía el próximo siglo, o sea, el XXI, en su bolsillo, y que era el nuevo siglo americano. Hasta inclusive llegaron a crear una fundación que se llamó Fundación del Nuevo Siglo Americano, en donde se canalizaron miles de millones de dólares en dirección a los académicos, los expertos, los columnistas políticos de la radio, de la televisión y de la prensa para proclamar el nuevo mundo del predominio indiscutido de los Estados Unidos ya para todo el siglo XXI. En ese marco tenemos que entender, por ejemplo, la política de las relaciones carnales que siguió en la Argentina el gobierno de Carlos Saúl Menem, que de alguna manera se hizo eco de este anuncio, de esta proclamación hecha por los intelectuales norteamericanos, que evidentemente era una proclamación absolutamente insostenible a la luz de la experiencia, como insostenible eran las teorías de Francis Fukuyama, ¿verdad?, que proclama, después de la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, el fin de la historia. Fukuyama dice, bueno, la historia ha terminado, la historia ha consagrado un ganador, en realidad 2 ganadores, dice Fukuyama, la democracia liberal y
la economía de mercado. Esa fue una ilusión porque inclusive un pensador del establishment americano como Zbigniew Brzezinski, ¿verdad? Un tipo muy incisivo, ¿no es cierto? Y que nada propenso a los facilismos retóricos de este tipo, nuevo siglo americano, etc. Brzezinski alertó contra esa creencia, dijo, ojo porque el partido no terminó y hay una serie de escenarios alternativos que pueden complicar demasiado esta expectativa tan ilusoria de que el siglo XXI sería el siglo de los Estados Unidos. Bueno, los hechos le dieron la razón. Y hay otro acontecimiento dramático, ¿verdad?, que marca el fin de ese periodo corto, que no llegó a durar 10 años. ¿Cuál fue eso? El ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono el 11 de septiembre del 2001. Eso marcó el fin de aquella ilusión, porque la ilusión aquella del nuevo siglo americano se asentaba sobre una creencia. Estados Unidos era un país invulnerable y omnipotente. Y lo que demostraron esos ataques era que el país era vulnerable y no era omnipotente. Y por lo tanto, se produce un reacomodo en la escena internacional. Y empiezan a emerger nuevos actores, ¿verdad?, que ya venían apareciendo, o sea, no es que salieron de la noche a la mañana. Venía creciendo China, la economía china venía creciendo. Venían armándose los BRICS, Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, como un nuevo polo de concentración de poder en la escena internacional. Estaban apareciendo países como la India, como Indonesia, como Turquía, como actores relevantes. Rusia todavía no, porque Rusia en esa época recién comenzaba ese proceso de reconstrucción. Pero lo que sí empieza después del 11 de septiembre del 2001 es a aflorar esto que se dio en llamar la transición geopolítica global, ¿verdad? ¿Qué quería decir con esto? ¿Qué querían decir los estudiosos, los autores, muchos de los cuales ustedes seguramente leen, ¿verdad?, sobre esta materia? Bueno, de que había emergido un sistema que algunos llamaron policéntrico, otros decían multipolar, en donde Estados Unidos seguía siendo claramente el hegemón mundial, pero ahora aparecían algunos rivales, algunos competidores que en cierta forma matizaban un poco esta influencia tan grande que Estados Unidos seguía teniendo en los asuntos mundiales. Ese periodo, ¿verdad?, que vio el florecimiento de estos múltiples centros de poder, terminó también, y hace muy poquito. ¿Terminó cuándo? El 15 de agosto de este año. ¿Qué pasó el 15 de agosto de este año? La retirada estadounidense con la caída de Kabul en manos del Talibán. Un acontecimiento dramático, un acontecimiento que marca claramente el fin de una época, ¿no es cierto?, en donde los principales analistas norteamericanos ya directamente hablan del declive de la hegemonía norteamericana y el hecho de que el sistema internacional, después de este derrumbe de Kabul, ya definitivamente ha consolidado una nueva forma, una nueva estructura que podemos caracterizar como una estructura tripartita, en donde hay tres grandes protagonistas en la escena internacional y un conjunto de segundos actores, ninguno de los cuales tiene la capacidad de los tres primeros. ¿Quiénes son los tres primeros? Ya lo dijo la profesora Graciela recién: Estados Unidos, China y Rusia. Cada uno dotado de diferentes elementos, ¿verdad?, diferentes factores de poder, como se llama, ¿verdad?, en la jerga de las relaciones internacionales. Quiero ver si les puedo compartir esta imagen. Voy a hacer una tentativa, no soy muy ducho en esto, pero bueno, tampoco soy tan malo. A ver, ¿pueden ver esto? ¿Se puede ver? La Sí, tapa Atilio, de... Bueno, perfecto. es muy interesante. Esto era todavía ya esta gente, ¿verdad?,
que es realmente muy preparada, más allá de que sean muy conservadores, pero son tipos que no compran basura, concretamente, son analistas muy rigurosos. ¿Qué dicen ellos? Al final de la administración Obama, lo ven ahí Obama de espalda, ¿no es cierto? Y fíjense, está jugando una partida de póker con Putin y con Xi Jinping. ¿Qué dicen? El nuevo juego, the new game. Desaparecieron los otros. Desapareció Francia, desapareció Gran Bretaña, desapareció Inglaterra, desaparecieron otros países que antes jugaban un cierto papel en la escena internacional. Pero lo que ellos grafican muy bien con esta imagen es que ya se veía venir ese juego tripartito y que la derrota catastrófica que sufrió Estados Unidos, ¿no es cierto?, a partir de la caída de Kabul, marca el inicio de una etapa completamente nueva. Una transición hegemónica que no, ya no es que estamos en transición, ya se consolidó ese sistema. Y les decía recién yo que ese sistema tenía 3 actores protagónicos y luego lo que podemos llamar, haciendo una metáfora musical, los segundos violines, ¿verdad? Pero que no son los decisivos. O sea, Francia es un país que sí, que puede jugar un papel, pero muy, muy limitado, no tiene capacidad realmente de hacer valer sus intereses en el plano internacional, ni siquiera en la región de Medio Oriente, que es la región más cercana. Lo mismo pasa con Gran Bretaña, el Reino Unido, quiero decir, mucho menos un Reino Unido alejado de Europa. La Unión Europea no juega en estos grandes partidos. Estados Unidos conserva, claro, un poderío enorme, sin ninguna duda. Es el único ejército imperial del planeta. No hay otro. No hay otro, no hay otro, no hay otro. Es el país que gasta más en armamento, que gasta más en investigación orientada hacia la tecnología militar, pero al mismo tiempo es el país que se ha quedado, se ha venido rezagando en la carrera tecnológica de última generación. Sorprendentemente, y esto lo dijo el expresidente Jimmy Carter, Estados Unidos, ¿no es cierto?, ha venido gastando demasiado en armamentos y muy poco en nuevos desarrollos tecnológicos. Y entonces dice Jimmy Carter, nada menos, no es mi opinión, digo, yo la puedo fundamentar también, pero me apoyo en la autoridad de un tipo como Carter, que fue presidente de Estados Unidos, insospechado de tener una inquina anti-norteamericana, digo, que a veces me dicen a mí que yo digo estas cosas porque odio a los Estados Unidos, una tontería, yo no odio nada, digamos, mucho menos al pueblo de los Estados Unidos. Tengo sí una cuestión personal con la dirigencia norteamericana que es canallesca, es cruel, es criminal, pero el pueblo americano, pobrecito, tienen casi más de la mitad de la población que no tiene acceso real al sistema de salud. Esto lo dice el New York Times, no lo digo yo. Entonces, no es una cosa antiamericana. Pero Jimmy Carter dice, ¿por qué? Porque en toda nuestra historia, lo dijo esto además en un sermón dominical que hizo en una iglesia en la cual él acude, él es un hombre muy religioso de la congregación bautista, me parece, y dijo en uno de esos sermones hace un par de años, dice, mirando la historia de los Estados Unidos, nosotros solamente hemos estado en paz durante 19 años. El resto de los casi 250 años de historia de los Estados Unidos, hemos estado siempre en guerra. Y por eso China nos sacó la ventaja, porque mientras nosotros gastábamos en armas, los chinos invertían en tecnología de última generación. Y hoy los miramos de atrás. Vemos la chapa trasera del auto que está adelante y que se está alejando velozmente. Nos sacaron ventaja en tecnologías de telecomunicación. Estados Unidos está con la 5G, los chinos ya están por lanzar la 6G. Estados Unidos ni siquiera tiene eso, la 5G completa. Nosotros estamos en la 4G, o sea, estamos realmente bastante mal en ese sentido.
¿verdad? Digo nosotros, toda América Latina. Los chinos están en 6G, una tecnología extraordinaria. Están a la cabeza en inteligencia artificial, están a la cabeza en reconocimiento facial, ¿no es cierto? Por eso el control de la pandemia que ellos pudieron hacer se basa en gran medida en estas tecnologías. Están a la cabeza en el número de graduados que tienen. Creo que tengo el dato por acá, se los voy a compartir. Miren, este datito. El número de estudiantes en ciencias de la computación, ¿verdad?, que tiene Estados Unidos. Fíjense esta curva. ¿Están viéndola ahora? Sí. Bueno, fíjense, esta es la curva de los estudiantes que se reciben en la licenciatura, o sea, en la universidad, ¿verdad?, en ingeniería y ciencias de la computación, ¿no? Acá tiene Estados Unidos en el año, en el 2000, el 2000 graduaba aproximadamente unos 170 mil estudiantes por año. Y esta fue la progresión hasta llegar a el dato de este estudio, termina en enero del 2015, están en 195 mil estudiantes por año graduados. Fíjense los chinos. Los chinos arrancaron un poco más arriba, ya tenían un poquito más de 200.000, pero en 15 años multiplicaron 6 veces. Y si antes estaban en 200.000, ahora están en 1.200.000 jóvenes que se gradúan en ingenierías y en ciencias de la computación. Y esto es una diferencia decisiva. Una diferencia decisiva. Tienen un volumen de gente trabajando en investigación y desarrollo en informática como 6 veces superior al que tiene Estados Unidos. Y entonces, claro, Estados Unidos puede tener un ejército muy grande, que no hay ninguna duda que lo tiene, ¿no es cierto? Bueno, no quiero mostrarle esto, pero ahora enseguida le explico lo que es. Puede tener mucha gente, Estados Unidos, ¿verdad?, estudiando, pero los chinos tienen 6 veces más. Y acá representa esta imagen, que no quería plantearla porque me iba a ir de la línea de razonamiento, pero esto representa muy claramente, esta caricatura, la reacción de China cuando China es destruida por las potencias occidentales, ¿verdad? Ahí tienen ustedes al típico mandarín chino, y acá tienen a la reina Victoria con un lindo cuchillo en la mano, a Bismarck, el canciller alemán, el zar Nicolás de Rusia, la República Francesa, siempre muy modosita ella, y el emperador japonés, viendo cómo se reparte en China. Y se la repartieron. Se la repartieron. Entonces, indudablemente que el renacimiento de China, de alguna forma, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto, ¿verdad?, esta actitud de salir al frente y enfrentar esta situación de inferioridad a la cual China se vio condenado por la guerra, primero que Inglaterra, las 2 guerras que Inglaterra le declaró a China a mediados del siglo XIX y que produjeron esta debacle de China. Pero claro, China se levantó, vimos los datos de las ciencias de la computación, y una cosita más, ¿no es cierto? Acá tienen, esto sí lo quiero compartir, un informe que hizo una revista especializada. Ahí está. Se ve, ¿verdad? El ascenso de China en inteligencia artificial es producto del esfuerzo de su gobierno en impulsar la investigación y el desarrollo en esa rama. En el 2018, China registró más de 30.000 patentes en inteligencia artificial, 10 veces más patentes que hace 5 años y 2 veces y media más que Estados Unidos, a quien sobrepasó en esa carrera en 2015. La fuente es el Nikkei Asian Review, ¿verdad?, una revista especializada en Japón, de marzo del 2019. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un país, Estados Unidos, que tiene un enorme poderío, ¿verdad?, un enorme poderío militar,
pero que no tiene ya la ventaja tecnológica que tenía antes. ¿Y qué tiene Rusia? ¿Qué tiene Rusia para ofrecer? Bueno, Rusia tiene algo muy importante. Tiene energía. Rusia tiene petróleo. Rusia tiene agua. Rusia tiene un inmenso territorio. Piensen que Rusia hoy tiene un territorio que prácticamente equivale a todo Sudamérica. Sáquenle un poquitito alguna pequeña región en Colombia y ahí tienen lo que es Rusia. O sea, Rusia es prácticamente todo Sudamérica menos una pequeña partecita, ¿verdad? Y Rusia tiene una tecnología militar de súper avanzada, ¿verdad? De primer nivel, y Rusia es la segunda potencia nuclear del planeta. Claro, Rusia, cuando se viene abajo la Unión Soviética y quedó en manos, bueno, primero Gorbachev, que fue quien de alguna manera aceleró el proceso de desintegración de la Unión Soviética, pero luego queda en manos de Yeltsin, y Yeltsin prácticamente entregó todo. Yeltsin entregó todo. Colin Powell cuenta en sus memorias, Colin Powell saben que fue el secretario de Estado de George Bush, dice que negociar con Boris Yeltsin era muy sencillo. Bastaba con poner una botella de vodka en la mesa, ¿verdad? Y el tipo se la bajaba en menos del canto de un gallo y firmaba cualquier cosa. Y es real, era un enfermo, era un alcohólico gravísimo. Yeltsin fue a hacer una visita de Estado a Francia, ¿verdad? No pudo bajar del avión. Se emborrachó en el viaje entre Moscú y París. Tuvieron que suspender la reunión y tuvieron que devolverse a Moscú sin que el tipo pudiera bajar. No podía caminar, ni siquiera sostenido por dos personas, ¿verdad? Fíjense, son detalles. Ustedes dicen, bueno, pero ¿qué clase de análisis esto? Parece la revista Caras. No, pero es que, a ver, las personalidades de los actores cuentan. No digo que es lo único, por favor. Acá hay factores estructurales, de economía, de política, de relaciones militares, pero también está la personalidad de los dirigentes. Es decir, no es lo mismo, ¿no es cierto?, tener un Trump, por ejemplo, que tener Biden, aunque hagan la misma política en materia exterior, pero son estilos muy diferentes, ¿verdad? Bueno, Yeltsin era un personaje que no podía, realmente le quedaba muy grande el puesto, y prácticamente asistió impávido al hundimiento de Rusia. Pero Rusia había sido un actor fundamental en la política internacional durante 2 siglos y medio. Desde la época de Pedro el Grande y Catalina la Grande, Rusia contaba como uno de los grandes actores de la política internacional. Y no solamente en Europa, contaba también en Asia, en el Extremo Oriente. A ver, cuando Gran Bretaña se mete en Afganistán, en 1829, 1830 aproximadamente, quien juega un papel de equilibrio ahí es Rusia. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos grandes actores que durante 2 siglos y medio jugaron fuerte en la arena internacional no se disuelven de la noche a la mañana. Quedan ahí, queda una tradición, queda una herencia, queda una expertise. Y Rusia volvió de la mano de Putin, un tipo formado en el antiguo régimen soviético, un coronel de la KGB, que bueno, que después revisó sus viejas creencias, dejó de lado todo aquello, ¿no es cierto? Pero recupera la herencia valiosa, la parte valiosa de la experiencia soviética. O sea, Putin no es un tipo que coma vidrio, porque se da cuenta de que su país, como cabeza de la Unión Soviética, desempeñó un papel fundamental en la derrota del nazismo en Europa, que no fueron los aliados los que derrotaron a Hitler. Esto lo cuenta Hollywood. Todas las películas que ustedes ven sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes son los que liberan Europa? Son los aliados. Los aliados llegaron tarde a la cita. Los rusos ya estaban, los soviéticos estaban en Berlín, ya estaban sentados sobre las ruinas del Reichstag. Y los otros venían caminando a duras penas. ¿Se dan cuenta? Pero la historia oficial
la historia que se hace a través de la propaganda, que tiene un papel tan importante en el mundo moderno, es que la Unión Soviética no había hecho nada. La Unión Soviética fue decisiva. Y Putin recupera eso. Por supuesto, Putin ni sueña con volver a una economía planificada al estilo comunista ni nada de eso, pero mantiene algunos símbolos muy importantes. Por ejemplo, la nave insignia de la Armada rusa se llama Almirante Kuznetsov. ¿Quién fue el almirante Kuznetsov? Bueno, un almirante soviético que derrotó a la flota de mar de Hitler. Y Putin no es tan estúpido como para arrojar por la borda a un héroe, aunque haya sido un héroe de la época soviética. Entonces, de alguna manera, Putin reencarna ese papel protagónico de Rusia que viene de mucho antes de la Revolución Rusa. Les vuelvo a repetir, viene ya de Pedro el Grande en adelante. Y aparece, ¿qué recursos tiene Putin para jugar? Bueno, acá les muestro algo, a mí me encanta el humor y las caricaturas. Esto lo dice bastante bien, es chiquita la imagen, pero tiene un barril lleno de petróleo. Y Xi Jinping, ¿qué tiene? El teléfono celular, o sea, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial. Estos son los recursos de poder con los cuales ellos se manejan. Y son recursos muy importantes, muy importantes. En un mundo sediento de energía, Putin tiene energía de sobra. Y por si fuera poco, el acuífero más grande del mundo es el acuífero siberiano. O sea que el amigo Putin tiene agua, tiene petróleo, tiene gas y tiene tecnología nuclear de última generación y tiene un desarrollo misilístico superior al de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos no puede hacer mucho ante el involucramiento de Rusia y de China, que de alguna manera mitigan el bloqueo que Estados Unidos ha declarado en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Verdad? Ellos de alguna manera están ayudando a estos países y Estados Unidos tiene que aceptar todo aquello. No le queda de otra, ¿verdad? Entonces, estamos en ese momento tan especial, en donde el declive de los Estados Unidos ya es un dato indiscutible. Antes, cuando uno decía esto, ¿no es cierto?, mucha gente pensaba de que en realidad era una visión anti-estadounidense, pero no, lo que estamos viendo es una realidad. Tanto así que una revista del establishment norteamericano, la más importante revista del establishment norteamericano para el estudio de las relaciones internacionales, es la revista Foreign Affairs, ¿no es cierto? Y miren lo que la tapa del Foreign Affairs de hace menos de un año. Estados Unidos deshilachándose, ¿verdad? Y diciendo declinación y caída. Y se pregunta, ¿puede Estados Unidos alguna vez volver a conducir? Para que lo digan ellos, el problema tiene que ser muy grave, ¿se dan cuenta? Porque esta no es la opinión de una revista, ¿verdad?, anarquista, marxista o qué sé yo, chavista en Estados Unidos. Esto es el establishment, es la gran revista, fundada en los años de la Primera Guerra Mundial por quien fuera presidente Woodrow Wilson, nada menos, ¿verdad? Tiene más de un siglo de continuidad esta revista y entonces plantea, bueno, cómo hacer para evitar que Estados Unidos se vaya así como derritiendo, cayendo por pedacitos, como lo demuestra la tapa de esta revista. Y esto, entonces, y voy tratando de cerrar acá porque creo que estoy hablando demasiado y tendrán ustedes muchas preguntas. Alguien me dice si la presencia de Rusia debería darnos tranquilidad. No, ninguna presencia de nadie te tiene que dar tranquilidad. Nada, ¿ok? Por favor, ahora vamos a eso. Pero sí, la presencia de Rusia y la presencia de China lo que hace es abrir el juego. O sea, la Argentina hoy puede decidir con quién va a desarrollar la tecnología 5G. La puede desarrollar con Estados Unidos. A eso vinieron 3 misiones diplomáticas en los últimos 4 o 5 meses a conversar con el presidente Alberto Fernández
básicamente a venderle la tecnología 5G. El problema es que la tecnología que vende Estados Unidos es más cara y es más ineficiente que la China. Con el agregado de que además los chinos vienen, no solamente te venden la tecnología, sino que te instalan todas las torres para la 5G. Y Estados Unidos no hace eso. Pero además hay otro dato que es más importante que ese. Cuando uno dice, bueno, ¿qué alternativas de política exterior tiene Argentina? A ver, ¿es una alternativa real convertirnos en un aliado incondicional de Estados Unidos, como hicieron de manera ignominiosa Lacalle Pou y Mario Abdo, el presidente de Paraguay, ahora en la última reunión de la CELAC? Una vergüenza, ¿verdad? Lo que hizo el presidente del Uruguay y lo que hizo el presidente de Paraguay. Seguramente no se enteraron ustedes de que 2 semanas antes de que ellos actuaran como lo hicieron en la conferencia de la CELAC en México, vino el señor Mauricio Claver Carone, que es un enviado del gobierno de Estados Unidos, representante de todos los grupos anticastristas más recalcitrantes de la Florida, vino y visitó a la calle Pou y a Mario Abdo Díaz en Paraguay para pedirles que hicieran el papelón que hicieron. Una vergüenza, ¿verdad? Salir a atacar en esa reunión a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Y fíjense la altura con la cual se defendieron esos países. Maduro inclusive diciendo, bueno, hagamos una reunión especial donde quieran ustedes, cuando quieran ustedes, vamos a discutir sobre la situación de los derechos humanos en nuestros países y de las libertades políticas en nuestros países, a ver si es como ustedes dicen. Y los otros hasta ahora no han aceptado, ni creo que vayan a aceptar, ¿verdad? Pero lo cierto es que en este escenario de presiones de Estados Unidos, una de las presiones más fuertes sobre nuestro gobierno es mantener a China fuera de la región, mantener a China fuera de la Argentina. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros con Estados Unidos no tenemos ningún futuro de relación económica posible, ¿verdad? No tenemos nada que venderle a Estados Unidos. ¿Qué le podemos vender? Recuerden lo que le costó a Macri vender 50.000 toneladas de limones a Estados Unidos, siendo que Argentina produce 1.800.000 toneladas por año. O sea, le vendió una parte minúscula de nuestra cosecha de limones después de casi 2 años de negociaciones. ¿Pero por qué? Y porque Estados Unidos tiene todo lo que nosotros podemos ofrecerle. ¿Qué le vamos a vender a Estados Unidos? Soja, trigo, maíz, carnes. ¿Qué le podemos vender? Productos de alta tecnología no tenemos. ¿Qué le podemos vender a Estados Unidos? No tenemos casi nada para venderle. ¿Qué le podemos vender a China? Todo. Lo que produzcamos. Todo. En la agricultura, en ganadería, en minería, ¿verdad? No en el sector industrial. Pero eso no es culpa de China. Es culpa que la Argentina nunca avanzó decididamente en un proyecto industrial, ¿verdad? Pero China hay posibilidades enormes de desarrollo y de cooperación económica. Y Estados Unidos no quiere, porque Estados Unidos está obsesionado con China. Los últimos documentos del Consejo de Seguridad Nacional definen a China como país enemigo. Eso es muy grave. Desde el punto de vista diplomático no decís que este país es enemigo porque eso es poco menos que la antesala de una guerra. Pero los documentos del Pentágono, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, hablan de que Estados Unidos tiene 2 enemigos, que son China y Rusia. Y fíjense la complejidad de la situación, porque no solamente son 2 enemigos, pero sino que esos 2 enemigos son aliados, que fue algo que visualizó precozmente, premonitariamente, Brzezinski en un libro del año 1997, cuando en medio de la euforia aquella que decía estamos en el siglo americano, Brzezinski dijo, ojo, porque si se establece una relación, una alianza entre China y Rusia, vamos a estar en problemas. Y la alianza se concretó en el 2014.
Y este es el problema que tiene Estados Unidos. Para la Argentina, ¿verdad? Es una oportunidad para Uruguay, para toda América Latina. Porque el hecho de que ya Estados Unidos no sea el patrón de la región y que podamos tener relaciones con Rusia o con China, aparte de tener relaciones con otros países, con el mundo árabe, con Turquía, con Indonesia, con Corea, ¿no es cierto? Pero eso siempre y cuando no nos embarquemos nosotros en una nave de guerra de los Estados Unidos. O sea, no compremos los enemigos que Estados Unidos tiene. Que Estados Unidos se arregle con sus enemigos. Pero nosotros no nos vamos a enojar con China, ni vamos a mandar una parte de la flota argentina al Mar del Sur de la China a apoyar a la flota norteamericana que está por allá buscando camorra y ver si hay algún incidente para atacar a China. ¿Verdad? Ahora, fíjense lo que decían los enviados americanos acá que hablaron con el gobierno argentino. Les decía, nosotros tenemos la tecnología 5G, se las podemos dar, bajo tales y tales condiciones. Bueno, eran menos favorables que la China, pero no importa. Cuando el gobierno argentino replica de que China está ofreciendo lo mismo en mejores condiciones, ¿saben cuál fue la respuesta de los enviados americanos? Decir, bueno, pero eso significaría que la Argentina pondría a disposición de una empresa china los datos, en los metadatos, de Big Data, ¿no es cierto?, de todos los usuarios de la Argentina. Respuesta al gobierno argentino, pero ustedes ya tienen esos datos. Ya los tienen Facebook, lo tiene YouTube, lo tiene Instagram. Todas las grandes tecnológicas de Estados Unidos tienen los datos de por lo menos la mitad de la población argentina, si no más. Respuesta de los Estados Unidos. Bueno, pero son empresas privadas. No es lo mismo que los datos lo tengan una empresa privada a que lo tenga una empresa del gobierno chino como Huawei, ¿verdad? Fíjense lo ridículo de la argumentación. Seremos ingenuos, pero no tanto, no al punto de desconocer que estas grandes tecnológicas, la Google, la Microsoft, la Facebook, la YouTube, todas esas empresas, trabajan en estrecha colaboración con el gobierno de Estados Unidos y que trasladan todos los datos, todos sin excepción, que recogen en todo el mundo a las agencias de espionaje del gobierno de Estados Unidos. ¿Saben cuántas agencias de espionaje tiene Estados Unidos? 16. 16, no es la CIA solo. Es la CIA, el Consejo Nacional de Seguridad, son los marines, es la Fuerza de Mar, es la Fuerza Aérea, es el Ejército de Tierra. 16 agencias de inteligencia que manejan nuestros datos. Entonces, esto hace que un país como la Argentina en este momento esté un poco deshojando la margarita. Yo espero, primero, que se despabilen porque tienen una tendencia a dormirse los amigos del gobierno, no sé por qué, una somnolencia estructural que los lleva a reaccionar con lentitud ante los desafíos del medio, ¿verdad? Y que ya digan, bueno, vamos a avanzar con China, porque China nos va a construir las 2 centrales hidroeléctricas, la Néstor Kirchner y la otra de Santa Cruz, mientras que Estados Unidos no te da un peso. Entonces, esta es la nueva realidad internacional. Y por eso la preocupación, pero al mismo tiempo la necesidad de que nosotros no compremos los enemigos de países que están en la órbita internacional en posiciones de predominio como Estados Unidos o como China o como Rusia. Lo que yo digo para Estados Unidos vale también para China. La Argentina no tiene por qué alinearse con China en su conflicto con la India. Digo, hagamos una política exterior pragmática basada en el interés nacional, recordando aquello que dijo el presidente John Adams de Estados Unidos, que Estados Unidos no tiene amistades permanentes, tiene intereses permanentes y funciona de acuerdo a esos intereses, no en función a la amistad ocasional. ¿Qué mejor amigo que Saddam Hussein de los Estados Unidos? ¿Recuerdan ustedes? Cuando triunfa la revolución islámica en Irán, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Le dice a Hussein, andá y declararle la guerra a los iraníes. Y Saddam Hussein obedientemente se metió en la guerra 8 años.
una guerra con los iraníes. Cuando a Estados Unidos ya no le sirvió más a Saddam Hussein, fue, lo invadió, lo atrapó, lo juzgó y lo ahorcó, lo colgó. Pregúntenle a los hijos de Muammar el Gaddafi, cómo lo recibían a Gaddafi en Europa, ¿no es cierto? Sarkozy, Berlusconi, los grandes líderes europeos, los abrazos, inversiones conjuntas, Gaddafi haciendo inversiones en las bolsas europeas, etc. Cuando ya no le sirvió más y Estados Unidos dijo hay que fletar a Gaddafi, lo liquidaron, lo mataron como un perro. Osama Bin Laden fue gran amigo de Estados Unidos. Cuando se produjo la ocupación soviética de Afganistán, ¿quién bancó a Al Qaeda? Estados Unidos. Y cuando ya no le sirvió, salió a matarlo. No lo mató. Osama Bin Laden murió poco después de las Torres Gemelas en medio ahí de Afganistán. Después si quieren les cuento, nada que ver. Ese que tiraron al mar era un monigote, no era Osama Bin Laden, ¿verdad? Noriega en América Latina, hombre de confianza del Departamento de Estado, cuando ya no le sirvió, Estados Unidos fue, lo capturó, lo metió 30 años en una cárcel y lo dejó salir antes para que fuera a terminar la condena en Francia. Entonces Estados Unidos tiene intereses permanentes, no amistades permanentes. Sería una bobería que nuestra Cancillería, nuestra nueva canciller ahora pensara de que porque viene Estados Unidos, te da una palmadita en la espalda, ya somos amigos de Estados Unidos. Eso es una tontería gigantesca. Entonces, la nueva estructura de poder internacional nos da posibilidades. Ahora, para que la posibilidad se concrete, se requiere inteligencia estratégica de parte de los grupos dominantes en un país o de los gobiernos de los países para que aprovechen esa oportunidad. Una oportunidad única. Bueno, dejo acá porque veo que hay montones de preguntas y cuestiones en el chat. Bueno, Atilio. Así que bueno, gracias por la paciencia. Muchas gracias a Atilio por su exposición, su claridad y retomar esto, su capacidad intelectual que no está en duda y también su honestidad intelectual y eso de compartir la cultura, ¿no? Lo comparte con nosotros. Vamos con algunas preguntas. Vamos. Atilio no tiene mucho tiempo. Arranco con la primera, ¿sí? Están escribiendo acá, que es de, la tengo, un segundito. Acá. Sebastián Listorti, la primera pregunta, le preocupa el ascenso de la derecha en Brasil y si me parece que coquetea con un golpe de Estado y analiza la situación en América del Sur de Bolsonaro y la situación de nuestra región. Si Atilio, ¿querés hacer un comentario sobre esto? Que a mí también me preocupa, como a él, porque lo de Bolsonaro es una tragedia. Ha producido en Brasil más de 600.000 muertos con el negacionismo fatal, salvaje de Bolsonaro. Es un hombre que está dispuesto a dar un golpe de Estado para impedir el triunfo de Lula. El triunfo de Lula que podría ratificarse en octubre de este año, pero Lula es un personaje que si llega al gobierno no va a poder tener las condiciones que tuvo en su primera gestión, en sus primeros 2 turnos de gobierno. Llega ahora en un ambiente mucho más volcado hacia la derecha, va a tener que llegar haciendo una alianza con partidos de centro, partidos muy poco confiables, que van a impedir que Lula pueda hacer una política de reparación de los sectores populares que fueron brutalmente agredidos por las políticas neoliberales de Bolsonaro. Y claramente Bolsonaro, y comparto la preocupación del compañero que hizo la pregunta, es el representante del nuevo rostro que la derecha está asumiendo en los momentos actuales, ¿verdad? En donde se dejan de lado las fórmulas tradicionales y aparecen con características mucho más brutales, mucho más agresivas. Acá en la Argentina tenemos el caso de Milei,
que ha captado algunos ingenuos, gente que de repente piensa que Milei, porque dice palabrotas y habla a los gritos, imitando en algún sentido los discursos de Hitler, ojo con eso, ¿no? Si ustedes miran algunos de los discursos de Hitler en YouTube y lo ven a Milei, van a encontrar un cierto parecido, inclusive cuando él habla de leones y corderos, es una expresión muy corriente en los discursos de Hitler y de Mussolini. O sea, cuidado con eso. Pero en el fondo, ¿es antisistema Milei? No, todo lo contrario. Milei es recontrasistema, pero que sabe que el viejo canto de sirena del neoliberalismo ya no capta las voluntades mayoritarias del electorado y que tiene que aparecer de una manera más fuerte, más decidida, cuestionando a la casta política, siendo que él es uno de los intelectuales de la casta política. Milei es uno de los pensadores de esa casta política, está vinculado a algunas más de una fundación de carácter absolutamente neoliberal. Y si un personaje como Milei llega al gobierno, que no creo de ninguna manera en la Argentina, pero por ejemplo como Bolsonaro, liquidaría la legislación social, la legislación laboral, acabaría en gran medida con los sindicatos, haría una reforma previsional absolutamente reaccionaria, solo que, como parece ser un transgresor, mucha gente puede pensar que es un revolucionario, que es un antisistema. No, no, no. Él es profundamente sistémico, como lo es Trump, como lo es Bolsonaro, como lo es Orbán en Hungría. O sea, no se vayan con los amagues, por favor. Nada de comerse amagues. Acá hay que ser muy claros, discriminando entre las formalidades, la presentación, la gestualidad y el contenido de lo que se dice. Y lo que dicen esa derecha es la ratificación del predominio de los capitalistas a sangre y fuego en nuestros países, ¿verdad? Siguiente pregunta. Atilio, otra pregunta, vamos con un picadito de preguntas. Félix Moreno, ¿cómo se explica el reconocimiento estatal por parte de Estados Unidos sobre el caso Kosovo y el no reconocimiento de Rusia sobre el mismo caso? No te sabría decir, es un tema que me excede y la verdad que no voy a improvisar sobre, no manejo los detalles de la cosa de los Balcanes, es muy complicada y la verdad que no quiero dar una respuesta. Perfecto, Atilio. Otra intervención que es de Osvaldo, que pregunta, ¿en qué posición ponemos a jugar el mundo árabe en este trazado geopolítico que usted habló? Bueno, en primer lugar hay que ver qué es lo que es el mundo árabe, ¿no es cierto? Claro. Teórica, digo, por el cual yo además siento un gran respeto, pero políticamente no existe, ¿verdad? ¿Por qué digo siento un gran respeto? Porque a no ser por los árabes, nosotros no nos hubiéramos jamás enterado de que hubo un señor llamado Aristóteles que escribió una de las de un conjunto de textos filosóficos fundamentales para el desarrollo del pensamiento filosófico occidental. Gracias a los árabes nos enteramos de Aristóteles, nos enteramos de Platón y todo lo demás. Así que mi reconocimiento es enorme. En segundo lugar, debo reconocer que cuando los árabes ocuparon España, conquistaron España, gran parte de España, lograron armar un sistema en el cual los musulmanes, los judíos y los católicos vivían en paz y vivían en tranquilidad. Y cuando vino la conquista, o la reconquista, y ahí se impuso el mundo católico, terminaron mandando a los judíos a la hoguera o expulsándolos y quemando vivos a los árabes. O sea, nosotros hemos dado muestra de un profundo retraso civilizacional comparado con los árabes. Dicho esto, y por eso mi respeto por el mundo árabe, la realidad es que hoy políticamente el mundo árabe no existe. El mundo árabe no existe porque si existiera, Palestina no estaría sufriendo lo que está sufriendo. El mundo árabe es un mundo que se ha entregado, por ejemplo, sus grandes potencias, pensemos Arabia Saudita, pensemos los Emiratos, pensemos Qatar, etcétera, se han entregado de cuerpo y alma al dominio de Estados Unidos. Se han vendido, digamos, con todo a los Estados Unidos y a las potencias occidentales. Desgraciadamente, ese mundo árabe no juega como un actor importante ni siquiera en los propios territorios ocupados por los árabes. Es una desgracia, pero es así. Sería bueno que pudieran jugar ese papel en defensa de un pueblo como el palestino que ha sido despojado de su territorio, ¿verdad? Y sin embargo no vemos ningún esfuerzo por parte
de los gobernantes del mundo árabe de cooperar en la reconquista de la tierra que legítimamente pertenece a Palestina y que fue robada por Israel con la complicidad de las potencias occidentales. Atilio, otra cortita, una reflexión sobre bases militares en nuestra Patagonia, o la intención de. Intención, porque no hay base. La única base militar que hay en territorio argentino es la que está en las Malvinas. Es la base de la OTAN, fundamentalmente con material y equipamiento militar norteamericano, pero en la Argentina hasta ahora no tenemos bases militares extranjeras. Sí tenemos 2 estaciones de observación geoespacial, una en Malargüe, en la provincia de Mendoza, que está a cargo o que fue cedida a los países de la Unión Europea, y quien dice la Unión Europea también dice la OTAN, pero no es una base militar, y hay una pequeña base, más pequeña, en la zona cercana a Puerto Madryn, que le fue concedida a la República Popular China. Pero no hay bases militares en el territorio continental argentino, hasta ahora. Esperemos que no las tengamos. Esa pregunta la hacía Clarisa, gracias Clarisa. Juan pregunta que en las reservas del Banco Central de la República Argentina tenemos un préstamo con China muy importante. Y se pregunta, ante esta situación, históricamente la situación de nuestra soberanía y la independencia económica. Pero ¿cuál es la pregunta? No entiendo. Si hay una implicancia entre este préstamo de China en las reservas del Banco Central, si implicaría una pérdida de soberanía o independencia económica. No, hasta donde yo sé, digamos, salvo que los chinos nos digan ellos en qué tenemos que gastar ese dinero, cómo, cuándo y dónde, pero no parece ser esa la situación. Digamos, creo que la situación ahí me parece a mí personalmente, no creo. Yo lo que sí quiero decir es que los chinos son los inventores del comercio internacional y ninguno de ustedes quiero que se vaya a hacer la ilusión de que negociar con China es muy sencillo. Negociar con China es muy difícil, vuelvo a repetir, es la gente que inventó el comercio internacional hace 1000 años, los que armaron la ruta de la seda, ¿verdad? Son negociadores muy duros, pero yo lo que siempre digo, una cosa es negociar con una persona que tiene una ametralladora arriba de la mesa y otra cosa es negociar con uno que lo que tiene arriba de la mesa son supermercados chinos, ¿verdad? Esta es la diferencia entre Estados Unidos y China. China tiene en la Argentina supermercados, Estados Unidos tiene en América Latina más de 80 bases militares y quiere tener bases militares acá. Entonces la negociación comercial se atranca mucho y se hace muy difícil por eso. Pero China, digamos, lo que va a querer es una negociación comercial ventajosa para ellos. Sería estúpido de nuestra parte pensar de que los chinos van a querer una negociación que sea neutra. No, si pueden ganar la negociación van a ganar, pero podemos hacer una fórmula gane-gane o win-win, como se dice en inglés. Es posible hacerla con China porque China no tiene elementos de amenaza como sí tiene Estados Unidos, ¿verdad? En un país como la Argentina. Bien, pues, si les parece, últimas dos. Eduardo Cardoso pregunta si podemos hacer una reflexión de actualidad sobre el reclamo chileno sobre la plataforma continental. Es un reclamo que no tiene futuro. Los amigos y los expertos que he consultado en Chile están de acuerdo con esto, ¿verdad? Porque esto fue una resolución que fue tomada por la Comisión del Mar de Naciones Unidas, que tiene a su vez un grupo de expertos internacionales que se encarga de trazar las plataformas continentales de todos los países del mundo. La Argentina se presentó ahí. Hubo este dictamen de parte de esa comisión, fue aprobado en el seno de Naciones Unidas, había un plazo de gracia para reclamar ante esa resolución, el plazo venció, Chile no lo reclamó y si lo levanta ahora, 2 años después, es porque Chile está en un proceso electoral y al presidente Piñera le está yendo muy, pero muy mal, no tiene posibilidades de hacer que su candidato triunfe, entonces está agitando esa bandera. Intentó, pero no tuvo ningún eco mismo en Chile, ¿verdad? Lo cual yo diría que es un problema, es un no problema. Argentina simplemente no tiene que levantar la apuesta y decir, bueno, que
Naciones Unidas ya se ha expedido, los plazos han terminado, que si quieren reclamar Chile que vaya a ver si la Corte Internacional de Justicia de La Haya recibe el caso. Cuando Piñera vaya a La Haya con este caso, le van a decir, señor, usted tenía un plazo, no protestó dentro del plazo, el asunto está terminado, no hay, se convierte en un reclamo abstracto y por lo tanto no judiciable. Atilio, Perdón, último. dale, Sí, perdón, Javier, un dale. Sí. segundito. Atilio, te quiero hacer dos breves preguntas. Uno tal vez medio ya la respondiste. Acerca de, en este hegemón nuevo, China, o China-Rusia frente a Estados Unidos, ¿qué perspectivas hay con respecto a América Latina, a diferencia de Estados Unidos? Algo ya dijiste. Estados Unidos nos pone las armas, la forma de ejercer su hegemón China es de otra manera. Sí. Eso por un lado. Sí. Y la otra cuestión, saliendo tal vez o no de las categorías izquierda-derecha, hoy se habla mucho de los nacionalismos. Vos mencionaste a Rusia, a Putin. Sí. Hay un pensador dando vuelta, no sé si has escuchado hablar de él, Alexander Dugin, que plantea una mirada diversa. Si tenés algo para decir, si no, bueno. Mira, no conozco a ese pensador exactamente, así que no preferiría no opinar. Lo que sí creo yo es que, primero yo diría que no hay un hegemón mundial hoy, ¿verdad? El último fue Estados Unidos, porque decir que China es hegemón quiere decir que ordena el sistema internacional en función de sus intereses. Y esto no lo puede hacer aunque quiera. Ahora, ojo, los chinos son muy vivos. Saben de que hacer eso, intentar hacer eso, los expone a unos riesgos enormes. Están viendo lo que pasó con Estados Unidos. El último que hizo eso fue Estados Unidos. Y ya no tiene condiciones de mantener esa hegemonía mundial. Por eso, digamos, la revista The Economist te pone los tres jugando al póker y Estados Unidos realmente sin mayores capacidades para alterar ese curso de los acontecimientos. Lo cual significa que vos tenés ahí tres grandes protagonistas, pero por ejemplo, cuando el presidente Joe Biden, en un número de la revista Foreign Affairs, dice que Estados Unidos va a convocar a los líderes del mundo a sentarse en una larga mesa y Estados Unidos desde la cabecera va a fijar las condiciones que deberán regir el funcionamiento del sistema internacional, el hombre está viendo una película atrasada. Ya no existe. ¿Por qué? Porque esa larga mesa donde se sentaban y que tenía una cabecera ocupada por Estados Unidos ya no existe más. Lo que tenía es una mesa triangular con tres caras, tres lados de la mesa. Estados Unidos de un lado, China del otro, Rusia del otro. No hay nadie ahí que pueda fijar las condiciones solo. La tienen que consensuar. Pasa que Estados Unidos no quiere consensuar. Es decir, China quiere consensuar, Estados Unidos no quiere consensuar. Pregúntense, ¿dónde está la flota de mar de Estados Unidos en el momento actual? Casi toda concentrada en la zona del Mar del Sur de la China. ¿Cuántos barcos de la flota de mar de China hay enfrente de la bahía de San Francisco, por ejemplo? O de la bahía de Santa Mónica en California. Ni uno. ¿Quién es el agresor? Estados Unidos. ¿Quién es el agredido? Es China. ¿Cómo reacciona China? ¿Reacciona con violencia? No. Haciendo permanentes llamados a la cordura. Es importante que tenga, más allá de las ideologías, ¿verdad? Más allá de las ideologías. China está jugando un papel responsable en contra de la irresponsabilidad inaudita de Washington, que acaba de firmar un acuerdo con Australia y el Reino Unido para producir, creo que 12 submarinos nucleares, cediéndoselos a Australia para patrullar el mar del sur de la China, en un acto de abierta provocación. O sea, Estados Unidos está desesperado, porque ven que China es una potencia económica arrolladora, pero que no tiene ambiciones de convertirse en la dueña del hegemón mundial. Aunque quiera
no puede. Estados Unidos, cuando quiso, pudo. Y ahora no puede. Sigue queriendo, pero no puede. ¿Verdad? Sigue diciendo que no quiere que ni un barco cruce el Atlántico para llevar medicamentos a Cuba, pero no lo puede impedir. Pero durante mucho tiempo lo pudo impedir. China no quiere eso, porque sabe que el costo de desarrollar un imperio es gigantesco, que produciría la debacle de China. Además, China no tiene un ejército mundial. ¿Cuál es el único ejército mundial que hay en este planeta? El de Estados Unidos. ¿Saben cuántas bases en total tiene Estados Unidos en todo el mundo, según el Pentágono? Oficialmente reconocidas son 880 y tantos. Pero lo que dicen autores como Chalmers Johnson, ahí estoy viendo el libro de él, dice que hay por lo menos 100, 120 bases más que aparecen disimuladas como bases de la DEA o como estaciones de observación meteorológica, etc. China tiene una sola base militar en Djibouti, en África Occidental. Y Rusia tiene una base en Siria, históricamente la tuvo desde hace más de 100 años. Entonces, no hay ni potencia militar ni voluntad política. Acá el único que aspira a ser el hegemón mundial, el país líder del mundo, es Estados Unidos. China sabe muy bien que no puede convertirse en el modelo del mundo. Estados Unidos, en cambio, cree que tiene la obligación moral de llevarnos de la mano hacia la democracia, la justicia, la libertad, toda esa historia. Esta es la diferencia. Por eso, digamos, es decir, no significa que no sean negociadores muy duros, pero gente con la cual uno puede negociar, digamos, de una manera más serena, sin que alguien le esté apuntando en la cabeza con un revólver como hace Estados Unidos, que te amenaza permanentemente y que te controla los medios de comunicación y que te controla el establishment intelectual y que te presiona, digamos, a todos los gobiernos de la región de una manera brutal. ¿Qué más? Bueno, Atilio, yo creo que siendo las 20:27, agradecerte profundamente por aquella vez, desde la coordinación de la carrera, por compartir esa actitud solidaria de compartir, no pasa desapercibida para nosotros, realmente lo estimamos mucho. Y bueno, a los y las estudiantes, decirle también muchas gracias, a los profesores, la profesora Tancredi y también otros profesores, agradecerles mucho. Y le doy la palabra al director de la carrera para que haga un cierre contigo, Atilio. Muchas gracias. Sí, también aquí tenemos en este encuentro, Atilio, ex estudiantes que ya son profesores, están trabajando y que, bueno, también están aquí presentes. Con Graciela dijimos que queremos, pues nosotros somos generosos, no le vamos a regalar un libro a Atilio. Aparte, no es nuestra costumbre cuando alguien viene al 11, y qué mejor que llevarse algún que otro, un buen vino como para disfrutarlo, y bueno, así que vamos a hacerte llegar en nombre de toda la comunidad alguna bebida espirituosa, que es una forma de agradecerte infinitamente tu generosidad, Atilio. Graciela, ¿querés decir algo? Y vamos cerrando. Estás muteada, ¿eh? Estoy hablando. Agradecerles y bueno, feliz de compartir con los estudiantes y los egresados este encuentro y con Atilio y con toda la comunidad. Gracias. Bueno, yo les quería decir algo antes de irme, les paso, no sé si conocen este libro, Bitácora de un navegante, ¿lo pueden ver ahí? Sí, sí, sí. Este libro es una recopilación de 50 años de trabajos y artículos y capítulos de libros que yo publiqué, ¿verdad? Y que lo pueden descargar gratuitamente, sea de mi blog, que es atilioborón.com.ar, ahí ponen Bitácora de un navegante, está el libro, lo descargan gratis, y van a ver todo el recorrido intelectual de 50 años. Muy interesante ver cómo llegué a pensar lo que pienso. Es todo un ejercicio porque yo no nací pensando esto, ojo con eso. Yo no nací crítico, socialista, marxista, nada de eso, todo lo contrario.
Soy un niño educado en la Universidad Católica, producto fallido de la Universidad Católica. Después me voy a Harvard y también salgo como un producto fallido. Me lo dijeron, me lo dijo el decano de Harvard, ¿verdad? Cuando me comunicó que había tenido mi doctorado, me dijo, no podemos entender cómo usted con esas ideas ha logrado que su tesis sea aprobada y aprobada con distinción. Dice, algo anda mal acá, evidentemente. Algo anda mal, los controles ideológicos pueden ser muy persuasivos, pero yo soy muy cabeza dura. Así que bueno, este libro tiene una parte incluso de la tesis doctoral mía, que está inédita, sobre el Estado oligárquico en la Argentina. Así que lo descargan gratis. Y este otro, bueno, lamentablemente no le puedo decir porque este ya es otra cosa, ¿no? Es el libro sobre Vargas Llosa, que se lo he dedicado a estudiar el pensamiento de Vargas Llosa como gran divulgador de las ideas neoliberales y como un crítico acérrimo, brutal de López Obrador, de Evo Morales, de Correa, de Cristina, de Néstor, de todos los malos de la película, ¿verdad? Y él escribió un libro y yo escribí un antilibro donde repaso capítulo por capítulo su obra y creo que salió muy mal parado Vargas Llosa, tanto es así que no ha aceptado varias invitaciones de la Feria del Libro de Guadalajara para tener un debate sobre su libro y el mío, y el hombre no acepta. Entonces les digo, bueno, el primero lo pueden bajar, repito, atilioborón.com.ar, ahí hay muchos, toda la producción que yo tengo la deposito ahí y por supuesto es de uso libre, lo pueden usar, tomar lo que les sirva para exámenes, para clases, los invito a que visiten y nada más. Y bueno, espero sobrevivir al COVID-19, digamos, tengo 2 vacunas, tengo la AstraZeneca doble, hasta ahora no he tenido problemas, espero, cruzo los dedos, espero seguir así y si todo va bien, por ahí en marzo o en abril voy a retirar de cuerpo presente esa bebida, no hace falta que me la No, te lo manden. vamos a llevar a ti, Bueno, no vas a esperar, no, te lo vamos a porque, llevar generosamente, queda tranquilo. gracias Javier, porque no es lo mismo hablar a una pantalla, aunque estoy viendo muchas de las caras de ustedes, y otra cosa es escuchar los murmullos, las reacciones de todo el público, es mucho más estimulante para quien habla. Bueno, Yo nada más. propongo un aplauso Gracias a para que todos. haya ruido. Y acá lo veo a Emilio, que Aplauso. anda por ahí. Y cerramos. Emilio, espero. Perdonen, quise entrar para agradecerles, para pedirles disculpas. La verdad que estoy en una situación de salud y me está costando un poco hablar, por eso lamento no haber podido participar, pero seguí atentamente, simplemente entré ahora al final para dar las explicaciones del caso personalmente y para, bueno, agradecer a todos, a Javier, a Alejandro y fundamentalmente a Graciela. Y vuelvo a decir lo que dije Graciela, digo, más allá de que personalmente me hubiera gustado poder aportar, creo que igual de todas formas fue un privilegio que hayan podido disfrutar de una exposición de un gran maestro. No voy a abundar en calificaciones porque no es el momento, ya están cansados. Atilio es un gran maestro, una gran cabeza y una gran persona. Y lo único que les digo es que espero poder reparar mi falta de hoy a la noche en algún momento, y saben el aprecio que tengo por el instituto. Así que nada más. Gracias, Emilio. Mil disculpas. No, por favor. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias Emilio, gracias a todas y todos, y esperamos a ver si nos juntamos a comienzos del año que viene, ¿ok? Cómo no, cómo no. Muy bien. Adiós. Adiós. Hasta luego. Todos, a cuidarse. Hasta luego. Hasta luego a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gracias. gracias por participar. Estaremos en contacto y agradecerle nuevamente a los ex estudiantes, las estudiantes, el equipo directivo, todos los profes que estamos construyendo, digamos, espacios de formación y de compartir y construir comunidad. Gracias a todos. Javier, nos despedimos, ¿te parece? Cerramos. Saludos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, profesores. Gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches.